Buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta conferencia denominada La competencia en la esfera internacional y la cooperación procesal internacional. Esta conferencia, que es organizada por la División de Universidad Abierta y el Seminario de Derecho Internacional. Sean ustedes bienvenidos en nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas, nuestra jefa de división, la doctora Irene Treco. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. Tenemos el gusto de tener a tres invitados especiales que nos van a ayudar esta mañana con esta conferencia. Quiero presentarles a los expositores de esta mañana. Primeramente, quiero presentarles a la maestra Guadalupe Evaristo López. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de nuestra universidad, especialista en Derecho Familiar por la División de Posgrado, título y grado obtenidos por mención honorífica. Es maestra en Derecho por la División Universal de la División de Estudio de Posgrado de nuestra facultad, obteniendo el grado bajo la modalidad de excelencia académica. Actualmente estudia el doctorado en el posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es abogada postulante y consultora en las materias civil, familiar y laboral. Es docente de la Facultad de Derecho, donde imparte las asignaturas Acto Jurídico, Primer Concepto, Derecho Procesal Civil, Usos Orales en materia civil, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Derecho Procesal Familiar y Sucesorio. Ha impartido diversos cursos, conferencias y diplomados sobre tópicos procesales a nivel licenciatura, maestría, tanto en la Facultad de Derecho como otras universidades y centros de posgrado públicos y privados a nivel nacional e internacional. Cuenta con diversos cursos y diplomados en docencia para la educación a distancia. Asesor en el desarrollo de contenidos de materiales procesales a nivel de licenciatura y maestría. Es evaluador externo del Departamento de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del padrón de tutores del programa de posgrado de la Facultad de Derecho y del Colegio de Derecho Civil, así como la red de jóvenes juristas de derecho probatorio de la Universidad de Girona, España. Pues tiene algunas obras publicadas en derecho procesal, en mecanismos alternos de solución de controversias, y en el que ha permitido participar en diversos proyectos de investigación y congresos internacionales. En segundo término tenemos al maestro Ernesto Contreras Lamadrid. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestro en Derecho Constitucional por el Instituto Nacional Colegio de Abogados, especialista en Derecho Procesal Mercantil por la Universidad Intercontinental, estudios de Derecho de Telecomunicaciones por la UNAM y Derecho de Protección Mercantil. Es profesor de la materia de Derecho de las Telecomunicaciones en nuestra facultad, profesor de la materia procesal civil también en nuestra facultad, y es asesor del seminario de Derecho Procesal en nuestra facultad. Forma parte de la comisión patronal ante la Convención Revisora del Tratado de Ley de la Industria de la Radio y Televisión, del Comité de Radio y Difusión de la Cámara de Industria de la Radio y la Televisión. Es integrante del Comité Legal de la Asociación de Radiodifusores Independientes Organizados. Abogado postulante en materia de telecomunicaciones, derecho electoral, competencia electoral, litigio administrativo y otras materias. Por último, quiero presentarles a una de nuestras anfitrionas, que es la directora precisamente del Seminario de Derecho Internacional, en turno vespertino, que es la doctora Rosa Jiménez Rodea. La doctora Jiménez Rodea es licenciada maestra por la Facultad de Derecho de la UNAM, es doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, es especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, de España. Actualmente realiza el doctorado por la Universidad de Salamanca. Además, es licenciada en Psicología por la UNAM. Como decía, es directora del Seminario de Derecho Internacional en el turno vespertino y es profesora de tiempo completo. Relatora de Aspen Institute en México, del grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de justicia en México, ordenamiento jurídico internacional. Publicó el programa del Seminario de Derecho Internacional, el Radio Group, del Seminario de Derecho Internacional, profesora pues, de la División de Profesionales y de posgrado, así como pues, de nuestra división de Universidad Abierta. Tiene el gusto de impartirnos las asignaturas de Derecho Internacional Privado
y, bueno, y otras materias que es de su área de conocimiento. Es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Y bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con justamente nuestra anfitriona, la doctora Jiménez Lozera. Doctora, por favor. Muchas gracias, maestro Longo, por pues esta presentación que ha hecho para nosotros. Y bueno, yo les agradezco a los maestros que hoy nos acompañan, a la maestra Guadalupe Baristo y al maestro Ernesto Lamadrid. Quiero comentarles que ustedes tienen el día de hoy aquí enfrente a dos de los mejores procesalistas que hay en la Facultad de Derecho. Una chica muy joven, Guadalupe, a quien me une un cariño muy cercano, se dedica, su vida es el litigio, ¿no? Entonces hoy nos viene a compartir precisamente no lo que ha leído en los libros, sino lo que ha vivido en la vida cotidiana, en el ejercicio de su profesión. Y por otro lado tenemos también a otro académico muy joven, al maestro Ernesto Lamadrid, que también se dedica al aspecto procesal en la práctica. Entiendo que más dirigido a veces al tema de telecomunicaciones, que es su pasión, pero yo les pido que el día de hoy pues aprovechen mucho este espacio para poder pues servirse de sus conocimientos, ya que este es uno de los temas más importantes dentro del marco teórico del derecho internacional privado. No me dejaré mentir, a algunos profesores que nos acompañan, a quienes agradezco, a las profesoras que están aquí, a la maestra Guadalupe Verano, que siempre me apoya en todo, a la maestra Abigail, que ya tenía mucho que no veía y que hoy veo con mucho gusto, y le agradezco que esté por aquí, y no sé si hay alguien más, pero creo que no, y si estoy, ¡ay, la maestra, claro! Mi querida amiga, que también está en el tema de tratados, de Derecho Internacional. Entonces, bueno, quisiera yo primero pedirle a la maestra Guadalupe que empiece con su disertación. Muchas gracias, doctora Rosa. Pues gracias al Seminario de Derecho Internacional y también a la División de Educación Continua por abrir estos espacios para pues, la difusión de la cultura jurídica. De igual forma, pues agradezco también a la secretaria general de nuestra facultad, la maestra Sara Mispalma, que siempre facilita la realización de estos eventos, y por supuesto a la señora directora, la doctora Sonia Vélez. En efecto, el día de hoy lo que nos reúne es que platiquemos acerca de dos importantes aspectos del derecho internacional privado. Primero, la competencia internacional en su aspecto procesal y también la cooperación procesal internacional. En mi caso, voy a abordar el tema de la competencia en la esfera internacional. Para ello es importante que advirtamos que para resolver un conflicto con trascendencia jurídica vamos a necesitar dos clases de normas, unas sustantivas y las otras adjetivas. Y por supuesto que en caso de que la autoridad jurisdiccional está limitada por cuanto a algunos criterios que vamos a platicar más adelante para definir la competencia, principalmente el tema territorial, si no puede ejecutar determinadas resoluciones procesales fuera de su ámbito territorial, pues necesitará la cooperación de otra autoridad jurisdiccional en el mismo grado, en la misma materia, pero en un territorio diferente. En ese sentido, es importante que admitamos tres elementos que para el tema que nos ocupa, pues son fundamentales del derecho internacional privado y que nos ayudan precisamente a dar respuesta a estas preguntas. La primera es, ¿qué norma es aplicable ante una controversia entre particulares con un elemento de internacionalidad? Por supuesto, en esta pregunta cabe hacer el señalamiento de que nos estamos refiriendo a normas de carácter sustantivo y que dentro de la teoría del derecho internacional privado se le conoce como la norma conflictual. El otro elemento que es importante destacar y que precisamente el derecho internacional privado nos ayuda a responder es, si ya sabemos qué norma es la aplicable, ahora hay que determinar qué autoridad jurisdiccional se va a encargar de conocer el asunto y emitir una resolución. Para eso, precisamente, el que nos ocupa es la competencia judicial internacional.
Y el último aspecto es justo el reconocimiento y la ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, que ese tema ya le va a corresponder a mi querido amigo el maestro Ernest. Pero pues hablamos precisamente de la cooperación procesal internacional. Tenemos este preámbulo, tenemos que hacer una distinción entre los conceptos o vocablos de jurisdicción y competencia. Todos ustedes perfectamente advierten que cuando nos referimos a jurisdicción, estamos haciendo referencia a esa facultad que otorga el Estado a determinados órganos para dictar o para decir el derecho, es decir, para impartir justicia. Pero ello implicaría que todos aquellos órganos que tienen dotada de esta facultad pues podrían resolver todos los conflictos jurídicos, todos los conflictos con trascendencia jurídica que se les presenten, sin importar la materia, sin importar el grado y sin importar el territorio. Para ello, desde la teoría, se crea el otro concepto que es la competencia. ¿Y cómo vamos a entender la competencia? Pues precisamente como ese límite a la jurisdicción, que va a estar determinada por estos 4 elementos: la materia, el grado, el territorio y en algunos casos la cuantía. En el caso del derecho internacional privado, creo que no tiene la aplicación esta última cuestión de la cuantía, pero también tenemos que recordar que existen 2 criterios afinadores, a los cuales vamos a denominar turno y prevención. En ese sentido, la teoría del derecho internacional privado ha establecido 2 importantes elementos. Uno, que es denominado la competencia objetiva directa. Cuando nos referimos a la competencia objetiva directa, se tiene que hacer referencia a su aspecto material y a su aspecto subjetivo. Cuando hablamos del aspecto material, por supuesto, son todos aquellos elementos dentro que están conformados, por supuesto, por el objeto principal del conflicto, es decir, la materia. Y cuando hablamos acerca de la competencia subjetiva, pues evidentemente nos estamos refiriendo a la persona juzgadora que se va a encargar de resolver ese conflicto. Y ustedes recordarán que desde la teoría general del proceso se ha establecido que para determinar cuestiones de competencia en su aspecto subjetivo, tenemos por ahí las excusas y los impedimentos, que son esas cuestiones que van a limitar a la autoridad jurisdiccional para que deje de conocer del asunto por cumplir con algunos de los supuestos que establece la Ley Adjetiva Nacional de la materia en donde nosotros estemos participando. El otro elemento que establece la teoría del derecho internacional privado es precisamente la competencia objetiva indirecta. En el caso de la competencia objetiva indirecta, se hace referencia a ese apoyo que recibe una autoridad jurisdiccional respecto de otra autoridad jurisdiccional ubicada en un espacio territorial distinto. Cuando, por ejemplo, necesitamos hacer un desplazamiento, cuando necesitamos realizar algún acto procesal relativo a la obtención de pruebas o incluso para la ejecución de una sentencia. Y me regreso un poquito. En el caso de la competencia objetiva directa, la persona juzgadora va a ser solamente uno, no va a necesitar apoyo de alguien más. ¿Por qué? Porque todo el proceso y la ejecución misma de la sentencia se va a realizar en un espacio territorial determinado. Es decir, esta autoridad jurisdiccional va a conocer de todo el proceso, desde la instrucción hasta el juicio y la ejecución de esa resolución, pasando, por supuesto, por el planteamiento de la demanda, en la etapa de instrucción, en la fase postulatoria, por supuesto, recibir la contestación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, la preparación de la admisión, la preparación y el desahogo de las pruebas, el momento preconclusivo para emitir o dictar los alegatos que en derecho correspondan y finalmente obtener una sentencia. Pero esa competencia objetiva directa solamente interviene una persona juzgadora. En el caso de la competencia objetiva indirecta, lo que implica es trasladar o ampliar la competencia del juez de origen para que un juez similar pueda ejecutar determinados actos o incluso ejecutar la sentencia que en derecho se emite.
Ahora bien, derivado de todo esto, la propia teoría del derecho internacional privado ha establecido dos figuras procesales importantes. La primera se denomina el forum shopping. Y este forum shopping lo que establece, o bueno, lo que establece, porque es aplicable en algunos estados, lo que establece es la posibilidad que tiene la parte actora de elegir el foro judicial ante donde va a obtener o pretende obtener una sentencia que va a dirimir la controversia en el ámbito internacional. Pero esta figura procesal internacional se le atribuye al Estado inglés, a un lord que precisamente desarrolló esta teoría para establecer que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, podía acudir al Estado inglés para obtener una sentencia o que se le administrara justicia. Pero obviamente ese fue el inicio de esa figura procesal. En la actualidad no necesariamente tenemos que ir ante los tribunales ingleses, sino a cualquier foro judicial que nos parezca como el más conveniente o el más adecuado desde la postura de la parte actora. Por supuesto que al hacer esta elección del foro, la parte actora tenía que justificar por qué elegía ese y no otro, lo que implicaba, por supuesto, que existían varios foros judiciales que resultaban competentes. ¿Okay? Y en ese sentido, al tener varios foros que resultaban competentes, por supuesto, también el resultado, es decir, la sentencia, podía generar efectos jurídicos distintos, porque íbamos a ir a tratar de identificar después el derecho sustantivo aplicable. En contraposición a esta figura de la competencia internacional, se crea también la figura del forum non convenience. Y esta figura del forum non convenience lo que establece es, se trata de una excepción que por supuesto, ¿quién cree que va a poder oponer? ¿Quién? La contraparte, exactamente, el demandado, ¿ok? Era la posibilidad de intentar un equilibrio, porque si el actor elige el foro, pues entonces nos está intentando someter a una jurisdicción que tal vez nos resulte costosa, que tal vez a nosotros como parte demandada nos limite por cuanto a la comunicación, me refiero concretamente al tema del idioma. Por supuesto, puede también implicar un mayor gasto para la parte demandada que tiene que acudir ante ese foro a poder plantear su defensa. En ese sentido, esta figura del forum non convenience, al ser una excepción que plantea la parte demandada, por supuesto también tiene que ir acompañada de las razones de por qué el foro elegido por la parte actora no nos conviene, pero no solamente a mí, sino a todas las partes, al actor, al demandado y sobre todo había que o se tiene que identificar la posibilidad de la ejecución de esa sentencia, porque no solamente es que se nos administre justicia, sino dentro de este concepto que ustedes perfectamente ubican, que es la tutela judicial efectiva, el último elemento es la ejecución de esa sentencia. Ahora bien, estas dos figuras, tanto del forum shopping o del forum non convenience, en el caso de nuestro sistema jurídico nacional, que no la tenemos contemplada. Sin embargo, podemos hacer referencia a que en el caso de las leyes nacionales que hacen referencia a temas de competencia internacional, por supuesto que quien elige el foro que va a conocer un asunto, pues siempre es la parte actora, ¿no? A determinadas cuestiones que tiene que advertir para saber qué autoridad jurisdiccional es la competente para conocer un determinado asunto. Pero la diferencia con el forum shopping que se aplica en otros estados, en el forum shopping lo que se establecía es no debe existir ningún punto de contacto, es decir, el estado donde yo vaya a solicitar que se me administre justicia no debe tener ninguna o puede no tener ninguna relación con las partes involucradas, ¿ok?
En el caso de nuestro sistema jurídico nacional, las normas que establecen la competencia forzosamente establecen un punto de contacto, ¿ok? Y en ese sentido vamos a identificar dos tipos de normas, por supuesto las nacionales, pero que creen también las convencionales a través de los tratados internacionales. Ahora, la figura del foro no convenience, por supuesto, no está regulada porque precisamente el Código Nacional, en este caso, todavía no está vigente, pero acuérdense que ya próximamente a partir de algunos procedimientos y procesos, a partir del 1 de diciembre del 2025, la siguiente etapa en junio, perdón, el 1 de diciembre del 2024, la siguiente etapa en junio del 25 y la última en noviembre del 25. Entonces, en ese sentido, tenemos que advertir que en el caso de nuestro país, ninguna autoridad jurisdiccional puede no conocer un asunto, ¿ok? Por dos elementos importantes. El primero, el principio de seguridad jurídica y segundo, el tema de la tutela judicial efectiva, ¿ok? Lo que establece el artículo 17 constitucional es nadie puede hacer su justicia por sus propias manos, ¿no? Autotutela, pero para que evitemos eso, va a haber tribunales que sí te van a administrar justicia. Entonces, en ese sentido, esta figura como tal no está regulada. Pero ¿qué creen? Acuérdense que nosotros tenemos la profesión de la excepción, ¿no? Y del depende, porque va a depender del caso en concreto. En ese sentido, tenemos que revisar lo que establece la Convención sobre los Acuerdos de Elección del Foro que se celebró en el año 2005, en donde, bueno, por supuesto es una convención derivada de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, en donde esta precisamente permite a que las partes puedan acordar el foro al que quieren acudir. Pero ustedes están de acuerdo que si las partes tienen la apertura o la posibilidad de determinar el foro, pues entonces no habría como ningún conflicto en cuanto a normas ni sustantivas ni adjetivas. El tema se presenta cuando precisamente no están de acuerdo en el foro al que quieren acudir para poder solucionar ese conflicto con trascendencia jurídica con un elemento de internacionalidad. Por eso, esta convención permite esos acuerdos y en el caso del Código Nacional, el artículo 1124 establece cualquier autoridad jurisdiccional mexicana podrá suspender el procedimiento iniciado y en su caso rechazará la demanda que se le hubiese presentado cuando ésta se demuestre que el litigio hubiese sido sometido a un acuerdo exclusivo de elección del foro. Es decir, si presentamos un acuerdo de elección de foro, pues por supuesto, automáticamente la autoridad jurisdiccional mexicana podría, más bien debería declararse incompetente. Pero también, para que al rato que tenga tiempo puedan revisar este artículo, tienen excepciones, ¿ok? Sobre todo a la firma, más bien como consecuencia de la firma de ese acuerdo. Y el último punto que me gustaría platicar con ustedes, mi querido amigo Ernesto, es precisamente la norma, la estructura de la norma de competencia judicial internacional, tanto nacional como convencional. ¿Okay? Esta estructura es importante porque nos va a permitir encontrar la solución a esos conflictos en el derecho sustantivo, bueno, la norma conflictos, pero en el tema que a nosotros nos interesa, que es el tema de la competencia, esta norma va a tener tres elementos. Primero, un supuesto de hecho. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de supuesto de hecho? Pues justamente al objeto del litigio que necesitamos resolver. Es decir, si se trata de un asunto que verse sobre un juicio sucesorio, pues evidentemente el objeto del asunto va a ser la sucesión de una determinada persona, ¿no? O por ejemplo, si estamos demandando el pago el pago de pensión alimenticia, pues el objeto del asunto va a ser precisamente la obligación de pagar pensión alimenticia, bueno, más bien el derecho de recibir pensión alimenticia, ¿ok? El siguiente punto, que es justamente lo que nos hace diferentes de la aplicación del foro shopping, como tradicionalmente se conoce o como inicialmente se construyó esa figura procesal internacional, es justamente el punto de conexión. Y ese punto de conexión está vinculado con todos aquellos
se me fue la palabra, con todos aquellos, los atributos de la persona. ¿Okay? En cuanto a tema de domicilio, en dónde están nuestros bienes, incluso lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ¿quién nos paga? ¿No? ¿De dónde recibimos un ingreso? Entonces, ese es el punto de conexión que en el caso del sistema jurídico nacional perfectamente se establece. Si ustedes revisan el Código Nacional en el apartado respectivo a competencia, viene un listado, ¿no? De será competente para conocer, en el caso de divorcio, el juez del último domicilio conyugal, ¿no? Por ejemplo. O en el caso de sucesiones, bueno, pues donde falleció la persona o donde tenía su último domicilio o donde tenía sus bienes o donde hubiera fallecido, ¿sí? Entonces, el punto de conexión precisamente nos lo va a dar estos elementos que son los atributos de la persona. Y finalmente vamos a tener la consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica es precisamente la determinación de la competencia, la declaración de esa competencia para atribuírsela a una persona juzgadora y no a otra. ¿Ok? En ese sentido, solo quiero comentar dos ejemplos del Código Nacional. El artículo 1121 establece que la competencia de las autoridades nacionales para conocer los asuntos sobre alimentos se regirá por las siguientes disposiciones. Fracción primera, la elección del acreedor alimentario, la de su residencia o la del deudor alimentista o la ubicación de los bienes del deudor alimentista. ¿Ok? Fracción segunda. Por las acciones, más bien para el trámite de las acciones de cese o modificación de pago de pensión alimenticia, por supuesto el juez que haya conocido primero el asunto, y o la residencia del acreedor alimentario. Esto por cuanto a la legislación nacional. Y el último ejemplo de legislación convencional, ¿ok? Tenemos que revisar la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Esta, en su artículo 8, establece, son competentes en la esfera internacional para conocer de las reclamaciones de alimentos a opción del acreedor, fracción primera, el juez o autoridad del Estado del domicilio de la residencia habitual del acreedor. Fracción segunda, el juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Y fracción tercera, que es justo lo que les comentaba hace un momento, el juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga vínculos personales, entendiéndose por dichos vínculos, posesión de bienes, percepción de ingresos u obtención de beneficios económicos. ¿Ok? Entonces, por supuesto que ahora lo que nos corresponde establecer es, ya sabemos que el juez va a conocer el asunto, pero ¿qué pasa cuando nuestro juez nacional tiene que utilizar esa reciprocidad a través de la cooperación procesal internacional para lograr ejecutar sus resoluciones? Y para eso, le doy la palabra al maestro Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Primero que nada, antes de empezar, tenemos poco tiempo para poder abordar este tema que, además de ser nuevo, ya la maestra, agradecerle a la doctora Rosa Jiménez Rodea la invitación de estar el día de hoy y poder tratar estos temas que, si bien no son nuevos, como señala la maestra, sí son innovadores de alguna forma. Quisiera nada más hacer un pequeño señalamiento acerca de este comparativo que eh, la maestra Evaristo nos dio un poco acerca de los antecedentes que se tienen acerca de la aplicación de cuestiones muy importantes, sobre todo por lo que se refiere a la competencia y la jurisdicción. Yo quisiera empezar nada más haciendo un pequeño comentario. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o Ciudad de México contemplaba en esta parte de la cooperación internacional solamente dos aspectos, lo que son exhortos y cartas rogatorias.
además de la ejecución de sentencias, que es lo que mencionaba la maestra. Al día de hoy, nosotros tenemos, con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos una amplia margen de cooperación internacional que ahorita lo vamos a señalar. Voy a tratar de ser muy conciso en algunos temas que son referentes al contenido del Código Nacional. Primero, tenemos que ver cuáles son las convenciones ratificadas por México en cooperación internacional, sobre todo por lo que se refiere a determinados puntos. Como saben, México se adhiere, firma convenios, convenciones de todo tipo. Y aquí tendríamos que ver qué competencia tiene cada uno de estos tratados. ¿A qué se refieren? Porque tenemos tratados internacionales, tratados interamericanos, convenciones, y son muy específicas, lo cual ahorita, conforme podamos avanzar un poco con el contenido del nuevo código, vamos a ver cómo de alguna manera los puntos que comentó la maestra, que son competencia y jurisdicción, necesariamente se tienen que ajustar no nada más al contenido del código, sino necesariamente a el contenido de estos convenios y de estos tratados internacionales. Aquí me permití señalar algunos de estas convenciones, de estos tratados internacionales, que son prácticamente los que contempla el nuevo código. ¿Cuáles son estos? Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que es prácticamente la comunicación que se recibe por parte de otros estados en solicitud de información, emplazamientos, notificaciones o cualquier acto procesal que se requiera. Y de nuestra parte, lo que son las cartas rogatorias, cuando se hace la solicitud de algún emplazamiento, alguna notificación o solicitud de información a un estado que forme parte de estas convenciones. Otro que es el protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos a Cartas Rogatorias, Convención de la Haya. Yo creo que a muchos de los que hemos trabajado en la parte, somos abogados postulantes, dentro de estas comunicaciones que nosotros en algún momento, si hemos tenido la necesidad de requerir información, de llevar a cabo notificaciones, emplazamientos, ya sean a personas físicas, personas morales o autoridades, se hace por medio de estas cartas rogatorias. Y el trámite, yo sé que la maestra Evaristo conoce el tema y por eso se los venimos a exponer aquí. Todo se hace con fundamento en la Convención de la Haya, sobre todo el tema de las cartas rogatorias. Cuando se va a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hace con fundamento en esta Convención de la Haya. Sobre todo, aquí también menciono sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial. Y ahora habría que ver este enfoque que se le da. Si está la materia familiar dentro de un código que va a regular materia civil, materia familiar, necesariamente vamos a tener que hacer todos estos trámites o estas solicitudes en términos del nuevo código, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También quisiera mencionar, dice, la Convención Interamericana sobre Exhortos, Cartas Rogatorias, protocolo adicional a la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. Y aquí tenemos, con esta ampliación de la esfera o de lo que contempla el nuevo código, ya hay esta parte de la cooperación internacional en cuanto al desahogo de pruebas, y aquí viene nuestro conflicto, o cómo se puede contraponer de alguna manera. El código señala en la parte respectiva un procedimiento, y como decía la Evaristo, se tendrá que señalar primero el foro.
¿Cuál va a ser el derecho aplicable para el desahogo de las pruebas? Y aquí tenemos un conflicto. Aquí finalmente dice, el desahogo de pruebas será en los términos en que el derecho doméstico se establezca. Y nosotros tendremos que establecer en ese momento lo que nos dice el nuevo código. Si es una prueba testimonial, toma de declaración, si es de alguna manera lo más parecido a la mejor a una confesional, si es requerimiento, nosotros les vamos a decir en cada estado cómo se tendría que hacer de acuerdo a nuestro derecho o cómo tendría que ajustarse a la forma de hacerlo en cada sistema del estado donde se haga el requerimiento. Finalmente, ¿qué dice? Bueno, se podrá seguir estas reglas o lo que establezcan los convenios o tratados internacionales. O sea, nos establece un procedimiento y nosotros tendríamos que decir, y si los convenios y tratados dicen otra cosa, ¿a quién le vamos a hacer caso? Finalmente, creo que va a seguir como a día de hoy. Se va a establecer de acuerdo al derecho donde se esté desahogando la prueba o de acuerdo al procedimiento que tenga el Estado al que se le requiere. Por señalar algunos otros convenios, sería sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial. Convención por la cual se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos en el extranjero. Y aquí tendríamos que ver lo que sería la legalización o la apostilla. Son cuestiones completamente diferentes y la llevan a cabo autoridades diferentes para diferentes efectos que se requieren. Finalmente, quisiera señalar la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del derecho extranjero. O sea, imagínense que nosotros tengamos la intención de conocer cómo se desahogan pruebas, cómo se llevan a cabo las notificaciones, emplazamiento, y algo que señalaba el maestro Evaristo, sobre todo la ejecución de las sentencias. ¿Cómo vamos nosotros a ejecutar sentencias en el extranjero? Y más complicado aún, ¿cómo vamos a ejecutar nosotros sentencias dictadas en el extranjero en nuestro territorio? Y aquí tenemos que ver algunas cuestiones. Reconocimiento del derecho extranjero, si es sobre bienes reales, ¿cómo se van a aplicar? ¿En dónde están? Y regresamos, parece que estamos como en un círculo. Nuevamente, ¿quién es competente? Y de eso habla la primera parte del Código Nacional. Bueno, nada más por mencionar algunas respecto a la competencia, que es muy importante. Estábamos hablando de convenciones interamericanas. Hablamos también de la Convención del Haya, y también quisiera señalar Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho Extranjero y la Convención del Haya sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y comercial. Aquí tendríamos, ya cuando conocemos toda esta parte de convenciones, tratados internacionales, todo lo que tenga que ver con la regulación, ahora, de acuerdo a la temporalidad que señalan para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que incluyen ya esta nueva parte de la cooperación internacional, tendremos que ir al libro 10º de este código, que es de los procesos de carácter internacional. Aquí nada más habría que destacar cuál es la finalidad de esta ampliación, de esta cooperación procesal y sobre todo de el carácter internacional que involucra. Si bien establece procedimientos, normas
que tratan de dar un poco más de certeza, de establecer cuestiones específicas, también tendremos que ver que algo que resulta fundamental sería establecer la competencia jurisdiccional, cuando menos que nuestro propio código pueda establecer parte o los supuestos de esta competencia jurisdiccional en procesos internacionales. Por eso lo destaco aquí en la presentación. Este es un punto muy importante. Si bien las partes no han elegido un foro, ya tenemos algunas directrices que nos puedan dar en qué casos podría ser competente la autoridad mexicana o la autoridad de otro estado. Y sobre todo, ¿para qué se lleva a cabo todo esto? Pues para asegurar que se respete la legalidad y la justicia en los contextos internacionales. Bueno, hablamos de esta competencia en los procesos internacionales y se va a tratar de detallar precisamente estas reglas, que en estos artículos que se establecieron del Código Nacional se puedan determinar esta competencia y sobre todo asegurar la legalidad y justicia en en el contexto internacional. Voy a señalarlos muy rápido, sobre todo le voy a dejar a la doctora Jiménez la presentación. Esto no es transcripción de los artículos, es una pequeña síntesis de los artículos que contemplan este libro décimo. Ya hablamos de la competencia y finalmente quisiera nada más, hacia la maestra Evaristo, relación al artículo 1127, que se refería, dice, establece las autoridades jurisdiccionales según los diferentes casos. Y nada más les voy a mencionar porque les digo, es muy amplio el contenido, pero aquí se trató de sintetizar. De acuerdo al domicilio del demandado, y va a conocer aquí de diferentes tipos. La declaración de ausencia, restitución de menores, que es una parte maravillosa que se puede integrar esta parte de la restitución, ¿no? Y ahorita, para terminar, nada más lo voy a enseñar muy rápido. Filiación, curatela, tutela, asuntos reales sobre bienes, ejecución de sentencias extranjeras, grupos sociales vulnerables, litisconsorcio pasivo necesario y obligaciones derivadas de hechos ilícitos, así como personas jurídicas en el extranjero. Si se dan cuenta, aquí ya abrimos este abanico que no nada más se trata de comunicaciones oficiales, de notificaciones y emplazamientos, sino también va a tratar otros temas que ahorita los vamos a señalar. Aquí la parte señalaba también la maestra, el artículo 1121, y se determina las reglas para asuntos sobre alimentos, especificando las opciones para elegir la autoridad competente. Y aquí tendríamos que ver nuevamente, ¿dónde está el deudor alimentario? ¿Dónde está quien tiene derecho a percibirlos? ¿En dónde están los bienes? Reconocimiento de la deuda de alimentos y de todas las cuestiones. Y finalmente, ¿dónde hay bienes de este deudor alimentario? Que es una manera también de asegurar esta parte de los alimentos. Es decir, no nada más se refiere ya a las comunicaciones oficiales ni a la ejecución de sentencia. Tenemos primero competencia. Voy a ir un poquito rápido. Voy a dejar la presentación, que es la parte donde se puede hacer un poquito y de manera un poco más abreviada este contenido. Tenemos la parte de la cooperación internacional. Y aquí, digo, son dos artículos. O sea, imagínense, después de un código nuevo, estamos hablando de una cooperación internacional. Y me va a permitir leer nada más esto. Dice, se establece que salvo lo dispuesto a tratados internacionales de los que México sea parte, no se permitirá la acumulación de procesos, que era un poco de lo que hablaba también la maestra. Si iniciaste un juicio en un país y que vengas a México a iniciarlo en alguno de los... México tiene la facultad de poder dejar de conocer o desechar este tipo de procedimientos. Ni la decisión de procedimientos que lleva a la remisión al extranjero,
Dice, el derecho procesal aplicable en procesos internacionales será el mexicano, salvo disposiciones contrarias en tratados o convenciones internacionales. Esta parte del texto, por eso lo pongo en negro y en este capítulo de cooperación procesal, nosotros tenemos al día de hoy un proceso. En el código se establecen determinados procedimientos y al final, después que dice, seguirán estas reglas, estas cuestiones, siempre viene, salvo disposiciones contrarias en tratados o convenios internacionales. O sea, después de que nos establece, dice, si tenemos tantos convenios, convenciones, de los cuales México forma parte, primero se tendrá que atender a eso. Y después se deberá de cumplir lo que establece el código. Entonces, no está mal. Simplemente tenemos nuevas reglas, a lo mejor podrían aplicarnos supletoriamente en todas estas cuestiones que establece el código. Muchas de las convenciones, muchos de los tratados tienen procedimientos donde falta la ejecución de la sentencia, donde faltan la parte de las notificaciones en el extranjero, cómo se van a llevar a cabo. Pero bueno, pasando esta parte de la cooperación internacional, tendríamos las notificaciones, emplazamientos y medidas cautelares, ¿no? Y aquí ya no nada más son notificaciones de emplazamiento, sino la parte de las medidas cautelares. Y entonces aquí tenemos que ver cuál va a ser la actividad del Estado mexicano para cumplir con estas medidas cautelares. Y además, le da la posibilidad al Estado mexicano, a la autoridad jurisdiccional, de revisar este tipo de medidas, que no sean excesivas, que realmente sean justas y que se ajusten de acuerdo a las peticiones. O sea, todavía tiene la facultad de poder revisarlas. Y bueno, de las notificaciones, emplazamientos, aquí yo lo que destacaría sería esta posibilidad que tienen de llevar a cabo el cumplimiento de estas medidas cautelares. Están los artículos, las pruebas. Hablaba o señalaba un poco de cómo se van a tener que desarrollar o el desahogo de estas pruebas. Cuando menos en el código establece, se deberán de hacer de acuerdo al derecho y las formas en que se propongan. En la realidad, ¿cómo se lleva? Se les dice, ¿la vas a desahogar de esta forma o de esta forma? No. Simplemente se les solicita la declaración de parte, recabar información, llevar a cabo emplazamientos, citar a personas, y así se hace, de acuerdo al derecho del país donde se requiere. Al día de hoy, se tendrá que llevar de acuerdo a esta costumbre que se tiene que hacer. Pero bueno, hay otro tema importante, dice, de la cooperación cuando intervengan niños y adolescentes. Y aquí podríamos tomar un curso completo acerca de esto, sobre todo por la parte de las convenciones y tratados que existen sobre niños, niñas y adolescentes. Aquí lo único que quisiera destacar sería el tema de la restitución y los procedimientos tan específicos que tienen. Exhortos internacionales y cartas rogatorias. Y para terminar, nada más sería la utilización de videoconferencias en procesos internacionales. Gracias a estas nuevas tecnologías existe la posibilidad de hacer este intercambio en tiempo real de información o de poder tener a las personas por medios electrónicos. Y nada más información del derecho extranjero, que ya lo había mencionado, y algo que creo que va a ser un dolor de cabeza, como sigue siendo, no en el derecho internacional, en el derecho doméstico. También ejecución de sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero. Aquí tendremos que seguir los procedimientos que nos establezcan de acuerdo a estas reglas. Y si no las seguimos así, tendremos que seguir las del código o de los tratados o convenciones de las que México forma parte. Muchísimas gracias.
Les dejo la presentación, a quien esté interesado se lo dejo a la maestra Rosa Jiménez para que la puedan ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos por sus participaciones. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, desafortunadamente tenemos una hora. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí lo organizaré ya para hablar acerca de otros temas con algunas de nuestras profesoras también de aquí que nos aporten. Y bueno, pues muchas gracias y que tengan una buena tarde. Gracias.